Creo que fue cuando terminó la presentación. Es que yo no tengo el control, lo tienen... Ya, A mí me ponen aquí nomás. sí, estaba grabando. Ah, ¿Será que y se nos profe, tenía otra pregunta. Sí. Respecto a las limitantes espaciales, por ejemplo, los caracoles ahí en la grieta, en la roca, ¿existen también limitantes temporales? Por ejemplo, Sí, si voy a muestrear un pájaro nocturno y voy de día, creo que claro, no. pero también el hecho de que dependiendo de cuál es la forma de tu hipótesis y la población que tú has definido, es posible que necesites randomizar los momentos en que vas a muestrear, porque Ah, también existe asociación temporal. Puede existir, esto todo va a depender de esa población que yo defino, y la variable, la población ya tiene la variable de entre, no es la población biológica. Una vez que yo defino esa población en mi hipótesis, yo necesito pensar si hay estructura temporal que genere dependencias. Y para ya. muchas variables puede haber. Puede haber que si yo quiero medir tamaño de una determinado insecto y voy un día nomás en el verano, a lo mejor me tocan justo los insectos que acaban de salir de pupar, digamos, hatch, después de la pupa, y me tocan insectos chiquititos, ¿no? Entonces voy a tener que, y van a ser más homogéneos que si voy más tarde. Entonces, si quiero realizar inferencias de la población total, voy a tener que muestrear en distintos días potencialmente. Ya, entonces todo depende de la variable. Depende, no, total, claro. Por eso es que es tan importante esa definición de población, que muchas veces la hacemos, los investigadores la comenzamos a hacer de manera implícita nomás. No, vamos a trabajar en tal vacuna, o en tal variable, o en tal efecto de tal droga. Y me dice, a ver, es bueno sentarse y decir, ya, vamos a tratar de trabajar en cuál es la población que nos interesa, sobre la cual vamos a muestrear, ya sea experimental o muestreo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Yo puedo hacer un descansito ahora o seguimos otro poquitito, como ustedes quieran. Llevamos casi una hora. ¿Están medio cansados ya? ¿Cómo están? Un poco. Ya. Yo digo que Correcto. recreo. Ya, ok. 10 Démosle, minutitos. démosle un recreíto. Entonces, como dijimos, nos desconectamos hasta las 4:45. ¿Les parece? Con 15 ¿Ya? minutos, pero creo largo, ¿eh? Ya, 4:45. Ok, nos vemos. Nos vemos. Están afuera porque me parece que teníamos más, ¿verdad? No teníamos 36, creo. Sí, pero ahora yo veo 21. No, perdón, tengo 21 chats. Ah, ¿Alguien está viendo la junta y mirando un poco los chats? es que me caí, por eso dejó de grabar. Entonces No. volví recién ahora en el break. No tengo ningún chat, no tengo Sí, nada en el chat. pero los hemos ido viendo. No, Ya, no hay ya, preguntas. si hay preguntas y bueno, primero todos interrumpan, o sea, desmutéense y pregunten. Si hacen por el chat, por favor, revísenlo y me interrumpen nomás, Daniel o Ayun, please. Sí, profe, por supuesto. Pero Ok, no hemos tenido preguntas por acá. ya, ok. Y, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, para seguir un poquitito con estos temas bien de repaso, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí se ve. Sí, profe. Ya. Entonces, estábamos viendo esto de que nosotros tomamos una muestra de la población para hacer inferencia estadística a partir de un estadígrafo conocido, inferimos ese parámetro desconocido. Gauss y Legendre, recuerden ustedes, algunos que saben, ellos inventaron esta teoría para estudiar error en observaciones astronómicas, por allá por mediados a fines del 1700, de manera independiente. Y
Y con ello no solamente descubrieron o teorizaron sobre la distribución normal que se llama gaussiana en honor a Carl Gauss, sino que además inventaron esta teoría de mínimos cuadrados. Originalmente cuando Legendre utilizó o describió la teoría original, habló de que la estimación de parámetros por mínimos cuadrados requería de estos supuestos de distribución gaussiana, pero eso no es así, y lo vamos a ver más adelante. Las estimaciones de punto, es decir, estimación del valor de ese parámetro, el valor esperado del parámetro, no requiere de distribuciones, de supuestos de distribución. Son los supuestos de precisión, perdón, las estimaciones de precisión que requieren supuestos de distribución. Vamos a volver a eso un poquitito más adelante. Y mínimos cuadrados se llama porque ellos demostraron de que si yo utilizo el valor de ciertos estadísticos con su diferencia sobre el promedio y las elevo al cuadrado y las sumo, ese es el mínimo valor de desviaciones al cuadrado. Es decir, cualquier otra cosa que yo ponga allí que no sea el promedio de esa variable va a tender a tener una sumatoria de cuadrados más grande. ¿Okay? Y eso de allí viene la denominación de mínimos cuadrados. ¿Qué significa que un estimador sea no sesgado? También de recordatorio, pero que hay veces que cosas no son tan intuitivas. Primera pregunta, ¿significa que el valor obtenido será igual al valor del parámetro? Pregunto, alguien que responda. Ojalá que no sea Vicente y Javiera. Ok, me callo. Nada personal, ¿eh? Cuando yo digo, el valor obtenido es un estimador no sesgado, ¿qué significa? ¿Que es igual al parámetro? ¿Cri, cri? ¿Alguien? No creo, pero no sabría justificar por qué. Pero al menos una respuesta. No, parece que no. No, no significa que sea igual al parámetro, ¿verdad? De partida no hay ninguna garantía de que sea tan cercano al parámetro. Significa que necesariamente el estadígrafo de una muestra, por ejemplo la media muestral, tomado de una muestra más grande, va a ser más exacto, más cercano al valor real del parámetro. ¿Significa al menos eso? Eso yo creo que sí. Ok, o sea, si yo aumento el tamaño de la muestra, digo, ese es el valor más cercano, ¿sí? Si es que no es sesgado, yo creo que sí. Ya, significa que no sea sesgado el que se acerca, la respuesta a todo esto son no y no, ¿eh? No es ni el valor del parámetro, ni que una muestra más grande sea garantía de que sea más exacto, ¿verdad? ¿Qué debe pasar al aumentar el tamaño de la muestra? Y esto es algo obvio, pero que muchas veces se confunden. Si yo tengo, déjenme ver, si yo tengo aquí el valor obtenido de una muestra, ese es el valor de la muestra, ok, déjenme ver si puedo sacar esto. El valor de la muestra, y este es el valor real, el valor paramétrico, el mu, que yo desconozco, y tomo una muestra y me sale ese valor, y aquí yo voy aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, si yo tomo otra muestra, por ejemplo, me sale así, fíjense que me estoy acercando al parámetro. Después tomo otra, me sale así más grande, una muestra distinta, independiente, pero de mayor tamaño. ¿Okay? Fíjense cómo me voy acercando al valor. Después tomo otra y me acerco más. Después tomo otra y me acerco más. Me tomo otra y me voy acercando. ¿Se fijan? Pregunta, ¿sería ese un estimador no sesgado de mu? Esta representación es, voy aumentando el tamaño de la muestra y me voy acercando al valor. Ese es un estimador no sesgado. Yo digo, y el I barra, ese promedio, es, así como yo lo haya calculado, es un estimador no sesgado de mu. ¿Sí o no? No hay mucho que elaborar. Ya, Vicente, Javiera o el que sea, no los quiero censurar para siempre.
Pero, profe, se refiere a mientras se va aumentando la muestra. Hoy está aumentando el tamaño de una muestra. La primera muestra fue de 3 individuos, obtengo ese valor para ese estadístico. La segunda de 5, 8, 15, qué sé yo, y ese es el valor de mi muestra, cada punto. Y la pregunta es, si ese estadístico o estadígrafo se comporta de esa manera, ¿puedo decir que es un estadígrafo no sesgado? Es que parece que todavía no estoy cachando que es un estimador no sesgado. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo no sé qué es que un estadígrafo sea sesgado, así que no puedo decir si eso es sesgado. Ok. O sea, tenemos que volver un poco para atrás. ¿En qué es un estadístico sesgado y no sesgado? Se los defino. Primero, un estadístico sesgado es aquel que no converge en el valor del parámetro. Un estadístico sesgado es aquel que converge en el valor del parámetro. Entonces, cuando yo digo un estadístico no sesgado, es un buen estadístico. Un estadístico sesgado es que tiene un sesgo y no va a converger en el valor que yo deseo estimar. Por ahora eso debería ser suficiente. ¿Es esto entonces un sesgado o no sesgado? Se me olvidó Sí, cuál era el que no convergía, pero No sesgado. Este es un estadístico sesgado. ¿Qué es lo que yo quiero de todos mis estadísticos? Es que no puede un estadístico estar siempre por debajo o por arriba del valor paramétrico, porque no me sirve de nada. Entonces, cuando yo hablo de un sesgo, es que el estadístico mantiene un valor sesgado para arriba o para abajo del valor esperado. Cuando hacen eso, esos estadígrafos no son de utilidad y los llamamos un estadístico sesgado, porque no me va a permitir realizar estimación del parámetro. ¿Por qué creen ustedes que no me sirve de mucho? Si mi estadístico se comporta así, ¿por qué creen ustedes que no es de utilidad, es un estadístico de ese tipo, para hacer inferencia? Porque no refleja la realidad de la población, o sea, en este caso la media. Más que la refleje o no, ¿cuál es mi problema para poderlo usar? En lo que discutíamos antes, ¿cuál es el problema inherente si yo tengo un estadístico de ese tipo? ¿las inferencias van a ser erróneas? Sí, va a ser la consecuencia, así es, pero ¿por qué inherentemente no me sirve este tipo de estadístico? La ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Mm? ¿Independencia o no que ver? No, nada que ver con independencia. Es lo mismo que discutimos antes. ¿Por qué no me serviría el estadístico? Porque si la verdad, si yo veo esta figura sin el contexto que estamos hablando y yo no tengo ese MUE, yo diría, no, pero es de utilidad, pues tomo una muestra grande y sé cuándo se acerca. ¿Cuál es mi problema para usar un estadístico así? ¿Voy a saber si se acerca o no? no. No tengo idea, porque no sé dónde está MU, pues. Ajá. Sí, no puedo usar un estadístico que tenga un sesgo, aun por mucho que se acerque al valor paramétrico y uno diga, "No, es que este se va acercando y llega", porque yo no sé dónde estamos, no tengo manera de saberlo, ¿no? Entonces MU puede estar en cualquier parte, el valor real. Si yo no conozco dónde está el valor real, no me sirve ese estadístico, porque nunca voy a saber a qué distancia estoy del valor paramétrico. Primero. Segundo, si un estadístico se comportara así, ¿qué pensarían ustedes de los experimentos que hacemos la mayoría de nosotros en la facultad, en donde la replicación está por ahí como entre 4 o 5? Tenemos todos No podríamos decir nunca nada de la población, o cómo te diría, oye, no, pues tenéis que llegar a un número de al menos 20 réplicas. Entonces, ¿cómo se comporta un estadístico de una muestra? Esos estadísticos que vamos a decir estiman un parámetro de manera no sesgada. Yo lo que espero es que a medida que yo tengo una muestra de 3, ese valor puede estar tanto por debajo como por arriba del valor real.
no puede haber un sesgo, una tendencia que sea siempre por debajo o siempre por arriba. Entonces yo tomo otra muestra de 3 y puede salir por arriba. Puedo tomar otra, está por debajo. Y puedo tomar incluso, y allí viene la respuesta a la pregunta anterior, puedo yo tomar una muestra de solo 3 individuos y achuntarle así medio a medio al valor paramétrico. ¿Verdad? ¿Por qué no? Me tocó por azar justo 3 individuos cuyo promedio son exactamente igual al promedio de toda la población. Por eso es que no hay garantía de que si yo tomo una muestra más grande, necesariamente ese valor sea mejor, sea más exacto y sea el valor más cercano al valor real, no el valor en particular. ¿Ok? Entonces yo podría achuntarle con 3 individuos, más que con 8, a lo mejor con 15 me acerco, a lo mejor con 25, no hay ninguna del promedio de esas observaciones que van ahí. ¿Qué es lo que sí está pasando, ven ustedes ahí? Cuando aumento el tamaño de la muestra. Que hay una convergencia hacia mu. Que convergen hacia mu. Okay. Entonces, ¿qué es lo único que yo sé? Es que si yo aumento el tamaño de la muestra, hay una mayor probabilidad de que el promedio se acerque al promedio de la muestra. ¿Ok? En promedio, si yo tomo muestras de 500, 1, 2, 3, 4 muestras estoy tomando ahí de 500 individuos, la probabilidad de que efectivamente ese valor de esta muestra de 500 sea más cercano al mu es más grande que si tomo de A3. Sin embargo, incluso en este ejemplo, el de A3, el valor es más cercano a mu. ¿Se entiende? Si yo tengo la fortuna de que tengo esta muestra aquí, me voy a acercar más. Pues. Entonces, no hay garantía de que mi muestra sea necesariamente mejor. Yo lo único que sé es que la probabilidad de que me acerque más al valor aumenta a medida que aumenta la muestra. De allí de que yo efectivamente puedo hacer mis experimentos aquí como con 5 réplicas y decir voy a usar teoría para poder estimar igual este valor de mu, porque mi estimador no sesgado converge tanto por arriba como por abajo. Entonces, en cualquier momento yo puedo realizar una estimación de ese valor desconocido. ¿Ok? Súper simple, pero son principios básicos que ayudan a veces a entender qué es lo que hacemos en términos de incertidumbre. Yo no tengo esa certeza de que necesariamente voy a tener un mejor valor. Solamente la probabilidad de que yo tenga una mayor convergencia, por lo tanto, es más probable que me acerque a esos valores paramétricos, a los valores que quiero estimar. Eso, entonces, esto es solamente lo mismo y decirles lo que pasa en la realidad es que yo nunca conozco mu. Entonces, cuando no conozco ese valor, no puedo yo usar estadísticos que se acerquen por arriba o por abajo, si no sé si va a estar arriba o abajo. ¿Okay? Es un poquitito como el mismo problema de esta definición de muestras representativas. Si yo no sé cuál es el valor, no puedo juzgar a partir de un valor que no conozco. Voy a tener que usar los principios de muestreo y a partir de esa muestra determinar los atributos de ese mu, de esa población. Y por eso que tengo que cumplir con ciertos principios. ¿Okay? El hecho de que uno le calcule algo a una muestra, esto es algo obvio, pero el hecho de que uno le calcule algo a una muestra, un promedio, una desviación estándar, no es en sí garantía de que estimen el valor de la población. Ninguna. ¿Ok? Nosotros no vamos a tener que demostrarlo porque estos amigos Gauss y Legendre ya lo hicieron por nosotros y nos demostraron que si yo calculo la media como la sumatoria de las desviaciones al cuadrado con respecto al promedio, bla, bla, ese es un buen estimador, y dividido por el número de observaciones, ese es un buen estimador de la media poblacional. Pero no es así con la desviación estándar. Porque si yo calculo la desviación estándar, ya no puedo dividir por el número de observaciones. Tengo que restarle una observación. ¿Okay? Solo como ejemplo de que lo que yo calculo en una muestra no es garantía de que estime a menos que alguien me lo haya demostrado. Y esa es la teoría de mínimos cuadrados. Ellos demostraron que ciertos estadísticos proveen estimadores no sesgados de la población. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Sí?
Es que no entendí eso bien de la arriba y por abajo, porque al final si uno no conoce a Mu, ¿para qué Es que sirve hablar de eso? porque cuando yo tengo esto, y esto no es que yo se los demuestre y se mueve, esto es la teoría. Entonces, ¿qué es lo que se define? Ellos demostraron que los estimadores, estos algunos, que nosotros vamos a calcular los estadígrafos, se comportan como está ahí. Eso lo saben de teoría. Yo después desconozco dónde está mu, pero sé que en promedio mi valor va a fluctuar alrededor del valor real. ¿Se entiende? Entonces, en promedio, esas muestras van a tender a converger en el valor real. Eso es todo lo que sé. Yo no sé cuál es el valor real, pero sé por teoría que ese estadístico calculado de esa manera tiene este tipo de comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, otros Eh, que son sesgados no tienen ese comportamiento y esos no me sirven porque como se aproximan asintóticamente, yo sé que a muestras bajas no voy a estar nunca cerca, pero no sé cuán cerca o cuán lejos. ¿Se entiende? sí, Entonces, pero por una eso pregunta. disculpa, es tan importante que fluctúen alrededor, por arriba y por abajo. Entonces depende del tipo de estadígrafo y no de la forma en que se como calculó el estadígrafo, una cosa así. Es cómo se calcula el estadígrafo. O sea, alguien se dio la pega, que no fuimos nosotros hace 200, 300 años ya, de ir y calcular y demostrar por teorema, por teoría de mínimos cuadrados, que esa manera de calcular ese estadígrafo que le llamamos, por ejemplo, el promedio, converge en el valor paramétrico de toda la población. ¿Okay? Ya, Podría entonces ser una buena tarea, Daniela, que los estudiantes demuestren el que converge. Eso requiere una demostración. Eso, podemos dejarla mañana. Sí. no. Eso fue demostrado teóricamente, es decir, con formulación, la formulación de la teoría, ellos demostraron de que esto sí ocurre. ¿Okay? Pero una duda para corroborar, que no sé si estoy entendiendo bien. Eh, Uno tiene un estadígrafo y al final depende de cómo lo estamos calculando, si la cuestión es sesgada o no. No es como que intrínsecamente el estadígrafo es sesgado o Exactamente, no. es un poco así. A ustedes no se les Ya. puede ocurrir decir, voy a calcular el promedio, pero el promedio pesado por algo que se me ocurre a mí. Yo creo que las observaciones de la mañana tienen más peso, las multiplico por 2. Uno podría decir es un promedio. Ese promedio no converge en el mundo. O voy a restarle una constante a mis desviaciones que no es el promedio, cercana al promedio. Tampoco converge en un valor del parámetro, en ninguno. No solamente no convergen en ese parámetro, sino que no convergen en un valor paramétrico de la población. O sea, tú tendrías que demostrar de que cuando yo hago eso, efectivamente eso tiende a estimar eso en la población. ¿Se entiende? Entonces, no todos van a estimar lo mismo que yo calculo en la muestra. No, hay que demostrarlo. Nosotros no, como les digo. Eso es lo que vamos a usar. Le vamos a creer a Legendre, a Gauss y algunos, digamos, miles de matemáticos entre medio, matemáticos aplicados, y vamos a decir, no, ya, okay, está buena esta demostración, vamos a calcular el promedio así, vamos a calcular la desviación estándar como ellos nos dicen que hay que calcularla, y la varianza como nos dicen que hay que calcularla, y sabemos que eso sí que estiman lo que yo quiero conocer. Y no me voy a poner a innovar mucho más en este curso. O sea, calcular otras cosas y decir, a ver, esto quiero saber que se sepa en la población. ¿Tá? ¿Se entiende mejor o no? Sí, profe. Con ese ejemplo de si yo calculo la media restándole una constante o dándole más peso o algo así, con esa explicación, por lo menos a mí me quedó súper claro. Sí. Claro, entonces uno tendría, si ustedes quieren calcular algo novedoso, bueno, hay que asegurarse de que uno esté estimando, de que eso provea un estimador no sesgado en la población. Oigan, Profe, a disculpe ver, que le sí, interrumpa. sí. Mi pregunta es, ¿y eso de tener un resultado sesgado no tiene nada que ver con que la muestra sea representativa o no? Mira, la palabra sesgo es otra de esas palabras que reenreda. En general significa sesgo, significa que no hay convergencia.
que esta cosa está más para un lado que para el otro, porque lo usamos también en el sentido común. En estadística se utiliza para expresar que hay asimetría en una distribución. Eso tal vez es la definición más general. Y eso a veces puede generar muchas complicaciones. En el ejemplo que yo les daba, hay asimetría en la distribución de esta variable porque siempre está por debajo del valor que yo espero, el valor esperado. Entonces eso significa que esa distribución es asimétrica con respecto al valor central. Esa es la definición más general de un sesgo. Cuando se utiliza como que la muestra sesgada, en general lo único que significa es que no se tomó de manera aleatoria para garantizar estas dos cosas que yo les decía. Por lo tanto, todo lo que yo infiero de esa muestra es cuestionable. Porque no puedo decir mucho de esa población, porque ya tiene un sesgo con respecto a cómo se tomó. A menos que yo reconozca ese sesgo y diga, no, es que yo solamente puedo hablar de esto, que es lo que muestré. Y ahí eso ahora restringe tu inferencia. No sé si era esa la pregunta, parece que me confundí. Sí, no, sí me quedó claro. Muchas gracias. Okay. Oigan, Profe, sí. yo tengo otra duda. Ya. Con el tema de la asimetría, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno hace esos estudios como de poblaciones, el tamaño máximo de riqueza que puede uno obtener dentro de un cierto lugar? Y eso es Riqueza de típicamente si bien... especie. No, a nadie le interesa la cosa de la riqueza de especie, así que uno no trabaja con riqueza. Pero, por ejemplo, en Oye, la alta diversidad de ciertos... Básicamente, si trabajas con riqueza de especie, hay un tema complicado con riqueza, porque riqueza no es una medida de tendencia central. Y hay varias cosas de interés biológico que generan problemas. La riqueza es un rango, entonces se comporta igual que se comporta el rango. Ejemplo de estadísticos que me preguntaban antes las chicas, y hay otro ejemplo, yo le calculo el rango a la muestra, el rango de mi muestra, que el valor, la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, no es un estimador del rango en la población, y eso es obvio, ¿no? Obvio que a menos que yo tenga una fortuna infinita de haber muestreado al individuo por simple azar más chico de toda la población y también el más grande de toda la población en la variable que estoy midiendo, mi rango en la muestra no va a ser igual al rango ni va a estimar el rango de la población. Entonces, ese tipo de estadísticos no son estimadores de un valor paramétrico. ¿Qué problema genera riqueza? Que la riqueza se comporta como el rango, porque es un valor extremo, es cuántas especies hay en total. Entonces yo a medida que muestreo más y más, me pueden aparecer más especies, igual que el rango. A medida que tomo más y más valores de la población, me aumenta el rango de observaciones. No sé si hay algo más para no... No, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sirvió en algo o no? Sí. Ya, ok. Oye, a ver, antes de entrar al tema de estimación de error, yo lo que les quería comentar, y me parece que no alcancé a preparar déjenme parar aquí, a preparar una diapo que pensé que tenía. A ver, en estadística en general, uno dice realizamos inferencia estadística y estimación de parámetros. Y la palabra inferencia se utiliza un poco para las dos cosas. Pero hay como dos campos grandes de aplicación de las estadísticas en el ámbito de las ciencias biológicas en particular. Y nosotros en biología particularmente las usamos para realizar prueba de hipótesis, y lo denominamos prueba de hipótesis nula. Esto lo conversamos un poquitito en la primera clase, y eso va a ocupar gran parte del curso. Pero también las usamos para realizar estimación de valores de parámetros. ¿Okay? Y esas dos preguntas no es que estén totalmente disociadas o que pertenezcan a distintos ámbitos de la investigación, sino que muchas veces forman parte de un mismo programa de investigación. ¿Okay? Y ¿discutimos un poco esto en la primera clase? Alguien que me diga, porque me parece que me estoy repitiendo. Mencionó algo como de vamos a... Ya, a ver algo. Las dos cosas. Pero... Entonces, hay dos
preguntas que uno se hace en los programas de investigación o uno debería hacerse, y cuál es más o menos importante depende del interés del estudio, del interés del investigador y también del ámbito de investigación. Una tiene que ver con cuán confiables son mis resultados, cuánto confío yo en el valor que obtengo de mi muestra. Eso es un problema general de confiabilidad y estimación de un valor. Y eso se resuelve, y nosotros lo vamos a ver, a través del cálculo de intervalos de confianza, que ustedes ya vieron en el curso introductorio. O sea, yo calculo un intervalo de confianza para estimar la confiabilidad, valga la redundancia, alrededor de mi valor estimado, ¿ok? Y puedo concluir en términos de la probabilidad de que ese rango realmente le achunte al valor real. ¿Okay? Eso es mi intervalo de confianza. Y la otra pregunta que uno debe hacerse en un programa de investigación es cuán probable es que los resultados que yo obtuve, los resultados que yo tengo, sean producidos por simple azar. ¿Okay? Ese tipo de pregunta, es decir, esto puede ser simplemente explicado por azar o yo requiero invocar algún proceso subyacente, que entre otros podría ser lo que yo estoy interesado, el efecto de una vacuna, por ejemplo. ¿Okay? Esas son dos preguntas distintas y esta segunda es la que yo respondo a través de lo que llamamos prueba de hipótesis y en particular prueba de hipótesis nula. ¿Okay? Que es lo que vamos a ver nosotros. Cómo yo someto a prueba una hipótesis nula. Pero son preguntas distintas y que se pueden ocurrir, como les digo yo, en distintas etapas del proceso de investigación o de un programa de investigación. Por ejemplo, en el ámbito de pesquería, en general, lo que más se hace es estimación de parámetros. Yo estimo para los parámetros de un determinado modelo. Vamos a tener una clasecita, espero, de qué son los modelos, qué son los parámetros que uno especifica en un modelo y cómo yo los estimo cuál es el valor de eso. Y hay otros ámbitos, por ejemplo, todo el ámbito de la biomedicina, mucho de ecología, pero no todo, pero mucho de ecología, en donde uno somete a prueba hipótesis nulas. Y el programa de investigación consiste en someter a prueba hipótesis. Lamentablemente, muchas veces se han confundido. ¿Alguien tiene un ejemplo del uso de estas dos técnicas ahora durante la pandemia? Están todos los días en los diarios. Ahora hacer estas clases es mucho más fácil, porque para todo uno puede usar el ejemplo que todos escuchan todos los días. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de estimación de parámetros y de prueba de hipótesis con la pandemia? De prueba de hipótesis podría ser el tema de la efectividad de la vacuna. Y uno dice, esta persona se enfermó o no se enfermó, se debe a simple azar o a la vacuna. Y de estimación de parámetros, me cuesta un poco más decir un ejemplo del que estoy segura, porque no estoy bien segura de lo que significa estimación de parámetros, pero usted mencionó en la primera clase el tema de como por ejemplo predecir a qué tasas estaba como spreading o como la tasa de los contagios o cómo se va a comportar el virus dentro de la población. ¿No? Sí. ¿Alguien más tiene un comentario? Súper bien, sí. Yo creo que este último año hemos visto en los diarios constantemente, al inicio de la pandemia era todo acerca de estimación, porque no había suficientes pruebas de vacuna. Lo que quieren estimar los epidemiólogos es SR0, sobre todo, el que determina la tasa de infección por unidad de infectados en la población. Entonces, si el R es mayor a 1, significa que está en expansión, si está cercano a 1, disminuye, y eso ha sido un problema grande en el caso de la pandemia porque no hay muestras aleatorias.
Entonces recuerden, algunos de ustedes recordarán, hubo muchísima discusión respecto de si uno debería hacer los test PCR de manera aleatoria, no aleatoria. Al final creo que solo 1 o 2 países en el mundo tuvieron la capacidad de hacerlo de manera relativamente aleatoria, para alimentar modelos predictivos, modelos de propagación de la enfermedad. Entonces eso genera un problema adicional que nosotros no vamos a ver, que es cómo yo trato de estimar algo cuando tengo ahora muestras sesgadas que sé que están sesgadas. Entonces hay que corregir por esos sesgos de que los únicos que yo le hago PCR son los que tienen algún síntoma. Entonces no es la muestra aleatoria de la población. Pero todo eso, el número de personas que finalmente desarrollan síntomas, el número de personas que ingresan, o la fracción, más que la fracción, con el número yo determino una fracción, todo eso son estadísticos que tienen un valor súper importante para hacer no solo predicción del modelo de infección, sino que también para el tema sanitario, para tomar decisiones de si seguimos en cuarentena o no en cuarentena. Entonces, lo que está haciendo este grupo de expertos, el grupo interdisciplinario, en gran parte es solo estimar parámetros, tratar de tener esta información, no importa el grupito de no sé cuántos, 12.000 PCR que se hicieron ahí, importan y los hacen seguimiento, pero están tratando de usar esta información para poder anticiparse a cuánta gente vamos a tener en la UCI. Entonces es todo un problema de estimar parámetros, la precisión. Sabemos de que esos 12.000 que presentan tal infección en la proporción no representan directamente el valor de toda la población de Chile, ¿no? Hay una variabilidad grande. Entonces eso es lo que nosotros en general resolvemos a través de este ámbito de la estadística que denominamos estimación de parámetros, y la confiabilidad de esos parámetros la estimamos con lo que llamamos intervalos de confianza. ¿Ok? Y lo que yo les voy a mostrar ahora es un poquitito lo que ustedes ya saben de intervalos de confianza. Déjame ver cuál era. Hacemos una introducción. No, déjenme ver si la tengo aquí. Ustedes no están viendo ahora mi pantalla, ¿no? No. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, ok. ¿Qué es lo que yo hago? Porque esto a veces también se confunde. Lo que yo hago con intervalos de confianza es similar a este juego de los anillos. Al anillo en las ferias, que ya las ferias no se puede ir más. Estos juegos de entretenciones, y normalmente uno le pasan un anillo y tira el anillo para chuntarle a la botella de Johnny Walker. ¿Ok? La botella de Johnny Walker, o la muñeca, o lo que sea, pongamos que sean en realidad palitos nomás, porque me pueden acusar de estar promoviendo aquí algo. Esos palitos de ahí representan el valor del parámetro. Y mi anillo es el intervalo de confianza que yo calculo a partir de la muestra. ¿Okay? Entonces yo tomo una muestra y a partir de mi muestra intento calcular el valor real del parámetro. El parámetro no se mueve. ¿Okay? Yo pesco mi anillito y lo tiro. Entonces, mi intervalo de confianza va a tener mayor o menor precisión dependiendo del tamaño del anillo. ¿Okay? O mayor o menor probabilidad de achuntarle. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un anillo súper grande, ¿cómo es la probabilidad de achuntarle al parámetro? ¿Mayor o menor que si el anillo es muy chico? Mayor. Mayor. Entonces, cuando a mí me pasan los anillos súper grandes, es que el premio es como una botellita de Vilsipap nomás. ¿Ok? Entonces me pasan un anillo más o menos grandecito, yo lo tiro. ¿Cuál es el premio aquí? El que si mi anillo es muy grande, yo voy a tener muy alta probabilidad de achuntarle al valor real. Muy alta probabilidad de llevarme el premio de que en realidad le achunté. El trade-off, el compromiso, es que yo voy a poder decir muy poco respecto de ese valor. Porque si el anillo es muy grande, yo voy a decir, por ejemplo, el promedio de estudiantes mujeres de la Universidad Católica varía entre 1,48 m y 2,5 m.
Y seguro que el promedio de estatura de estudiantes mujeres católicas va a estar ahí. Yo les digo 99.999% de probabilidad de que acertemos. Pero es súper poco informativo porque el anillo es tan grande que abarca un montón de valores. Entonces, yo lo que quiero con intervalos de confianza en general es buscar un intervalo en donde la probabilidad de que yo le achunte sea aceptable y tenga suficiente precisión, es decir, el tamaño sea suficientemente chico para ser informativo. No hay, en el caso de intervalo de confianza, una recomendación con respecto a que tiene que ser tal nivel de probabilidad, tiene que ser tal tamaño de anillo. No hay una... Es totalmente distinto a prueba de hipótesis desde ese punto de vista. En prueba de hipótesis hemos alcanzado ciertos estándares, cierta estandarización porque es necesaria con respecto a cuando nosotros definimos que hay diferencias significativas o no. Los intervalos de confianza no, yo los puedo calcular al intervalo de confianza que yo estime que es necesario para ese tipo de variable y caso de estudio. Entonces, cuando nos pasan anillos grandes, ya sabemos de que el premio va a ser re poco, pero cuando nosotros usamos el valor, digamos, de lo que yo me voy a llevar es muy alto, entonces los anillos siempre nos pasan anillos chiquititos, porque la probabilidad de achuntarles es más baja. Entonces, si yo quiero tener mucha precisión y decir, el promedio de estatura de las estudiantes mujeres de la Universidad Católica está entre 1,60 m y 1,61 m, yo voy a tener altísima precisión, ¿no? Puedo decir, mire, ahí está, señor rector, si usted quiere saber el valor de... Y me va a decir, bueno, ¿y estás muy seguro de eso? ¿Cuál es la probabilidad? No, bueno, la probabilidad de que esté ahí es como del 70% nomás, o del 60%, porque podría ser un poquitito más arriba o más abajo. Entonces, hay un trade-off en el valor de los intervalos de confianza y conceptualmente son distintos a prueba de hipótesis. Yo no tomo una decisión en intervalo de confianza de aceptar o rechazar una hipótesis. Yo normalmente, además, cuando calculo intervalo de confianza, calculo a distintos niveles. Calculo al 90, 95% y dependiendo del ámbito, a veces desde el 80% para arriba. ¿Okay? ¿Cuál es la única diferencia con esto? Es que en la práctica nosotros vamos a usar el intervalo de confianza, no me acordaba de todo esto, pero nunca vamos a saber si le achuntamos o no. Es decir, el juego es medio frustrante desde ese punto de vista, porque yo voy a usar mis anillos y no voy a saber, no me voy a llevar el Johnny Walker para la casa, ni siquiera la Bill Pap, ni el Lollipop que aparecía ahí, porque en realidad nunca, ni yo, ni la mayoría de la gente vamos a saber si le achuntamos realmente o no a ese valor real del parámetro. Entonces yo avanzo en el conocimiento con este nivel de incertidumbre. Entonces lo que hace la mesa de pandemia es juzgar cuán probable es que el R, por ejemplo, ahora quieren saber cuán probable es que el R esté cercano a 1, que estemos cercanos a controlar esta pandemia o no. Entonces, ahí juegan con cuánta precisión y cuánta seguridad quiero tener en el valor del parámetro. ¿Está? Entonces, eso, ¿qué es lo que vieron ustedes en clase? Y vamos a tomar otro recreíto enseguida. Ustedes vieron y van a ver en el práctico mañana, se alcanzan, el cálculo de intervalos de confianza por el método de mínimos cuadrados. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calculaba por el método de mínimos cuadrados? A ver si alcanzamos a pasarlo aquí, porque estos repasos les muestro acá. ¿Pueden ver mi pantalla ahora de nuevo? Sí. ¿Y qué es lo que hacían ustedes? Hicieron en el método de mínimos cuadrados. Primero ustedes, por ejemplo, lo más común, uno de los casos más útiles de intervalo de confianza es alrededor de la media. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero calcular un intervalo de confianza que con algún nivel de probabilidad, ¿verdad?, contenga el valor real de esa media. La media poblacional no se ha movido.
yo quiero decir cuál es la probabilidad de que ese rango que calculo contenga la media. Entonces, lo primero que yo hago es estimar, calcular el valor de la media. El valor de la media, de la muestra. Tomo una muestra de la población, le calculo el promedio, ese es el promedio de ese estadígrafo que conozco, que sé. El mejor estimador del valor de la media es ese valor. Es decir, lo más probable es que la media de la población sea el valor de mi muestra. Lo que yo quiero hacer ahora es que sé que no va a ser exactamente el valor de la muestra, pero va a estar alrededor del valor de la muestra. Entonces mi intervalo de confianza me va a decir con qué probabilidad está alrededor de ese valor que yo calculé. ¿Tá? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito saber? Yo sé que el valor real de mu debería estar entre el valor del estadígrafo que calculé de la muestra de esa población, este I barra, menos un poquitito y más otro poquitito. Y que ya sé por Gauss y Legendre de que esta manera de calcular el estadígrafo es no sesgado. De manera de que el algo que está por debajo y el algo que está por arriba es simétrico. O sea, igual probabilidad de que esté un poquitito por debajo a que esté un poquitito por arriba. ¿Okay? De allí la importancia de que estos estimadores sean no sesgados y simétricos. Entonces, eso es lo que yo hago con mi intervalo de confianza. Yo digo, yo sé que el valor más probable es el I barra, pero es solo el más probable, y el valor de la media real es muy raro que sea exactamente eso, pero va a estar alrededor. Entonces, para hacer eso, yo calculo esto que denomino el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza, restándole al valor observado de la media muestral y sumándole ese algo. ¿Cómo calculo el algo? Lo calculo a partir de la distribución de probabilidad de los valores que asume la variable en esa población. ¿Ok? Si yo puedo asumir que esa población tiene una distribución aproximadamente normal, entonces yo ya sé cuál es la probabilidad de obtener valores por arriba y por debajo del promedio de la población. Entonces, si yo sé que si yo centro esa muestra, que estime el valor de la población, puedo calcular a partir de lo que conozco de la distribución gaussiana la probabilidad de obtener valores por arriba y por debajo. Y eso es lo que hago con intervalos de confianza calculados por el método de mínimos cuadrados. Yo utilizo las propiedades de la distribución normal y digo, y menos, en vez de usar el valor fijo de 1, yo puedo fácilmente, usando la ecuación esa que yo le mostraba de la distribución normal, calcular no el 68.2%, que no es de mucha utilidad, calcular, por ejemplo, el valor aquí al 90%. Entonces digo, voy a correr esto y voy a decir, miren, entre aquí voy a calcular el valor, el conjunto de valores que ocurren 90% de veces en la población, si ustedes quieren, por arriba y por debajo de la media. Y ese es 1.645. Y eso lo pueden buscar en cualquier libro de texto o integrar esa función de densidad de probabilidad entre los dos extremos ahí de la distribución. Y yo sé que el valor de la media menos 1.645 veces esa desviación, voy a volver a esto enseguida, porque fíjense que es el sigma, símbolo de desviación poblacional, pero aquí dice I barra. Entonces 1.645 veces la desviación, y si le sumo a la promedio 1.645 veces la desviación estándar, voy a tener el 90% de probabilidad, si ustedes quieren, de valores posibles de esa población. Y lo mismo lo puedo hacer al 95% y al 99% y al 99.9%. Como les digo, en general, en muchos ámbitos de investigación uno presenta los intervalos de confianza al 90, 95, 99%. En algunos casos, desde el 80% para arriba en general, son valores aceptables dependiendo de cuánta precisión se necesita y cuán complicado es obtener esos valores y las consecuencias que tiene.
Entonces, para algunas cosas en biomedicina, cuando uno quiere vender un producto o una droga, es necesario tener mucha precisión. Uno no puede llegar y poner el valor al 99.9% o al 80%, o como sea. Eso es lo que ustedes hicieron y van a ver. Antes de eso, les aprovecho de contar aquí por qué es esto. ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Recuerdan ustedes? Ese sigma, ahora fíjense que es la desviación estándar, pero de los I barra, es decir, de los promedios. ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda? ¿El error estándar? Error estándar. ¿Y cuál es la diferencia entre error estándar y desviación estándar? Que uno es de la media, el Una otro de la media. medias. De los promedios de las muestras, ¿ok? Entonces, la desviación, recuerden ustedes, el error estándar es una desviación estándar, pero en vez de ser sobre las observaciones originales, es la desviación estándar de los promedios, ¿ok? De los promedios de las muestras de esa población. Necesito tener varias muestras, entonces. Entonces, yo necesito tener múltiples muestras. Afortunadamente, estos caballeros, Legendre y Gauss, demostraron de que si yo tomo la desviación estándar y divido por la raíz cuadrada de n, o tomo la varianza, la divido por n y a eso le saco la raíz cuadrada, yo voy a obtener el error estándar. Es decir, es igual a si yo tomo múltiples muestras de la población, les calculo el promedio y luego le calculo la desviación estándar al promedio. ¿Por qué cuando yo calculo intervalos de confianza utilizo el error estándar? Porque a mí lo que me interesa no es saber el valor de las observaciones. Estoy calculándole el error, estoy tratando de calcular el intervalo de confianza alrededor del promedio. No quiero saber cómo es esta distribución normal donde están todas las observaciones, sino que si el promedio está ahí donde está, o este promedio está un poquitito más acá o un poquitito más acá. Entonces necesito usar la desviación estándar, pero de los promedios. Por eso utilizo el error estándar. ¿Okay? Me parece que ustedes alcanzaron a ver que la única modificación que hacemos para usarlo en la práctica, en datos de verdad, ¿por qué no la podemos usar directamente esta ecuación? Esta ecuación sirve solamente para fines pedagógicos, ¿eh? Porque en la práctica yo no la puedo usar porque en general no hay casos realistas en donde yo no conozca la media de la población, pero que sí conozca la desviación estándar o la varianza. Porque esto requiere el conocimiento del error estándar poblacional. Y eso es muy raro, ¿no? Que los conozca. Entonces, yo ahora necesito decir, bueno, yo no conozco esta desviación estándar poblacional y necesito usar un estimador de esa desviación estándar poblacional, y a eso lo llamamos el error estándar. Aquí está como standard error en inglés, o lo vamos a usar como EE, de ahora calculado desde la desviación estándar de la muestra. Eso es. ¿Se acuerdan por qué usamos la distribución de T? Alguien, por favor. Esto lo vieron, ¿eh? Intervalos de confianza. ¿Alguien, por favor, por qué usamos? ¿Alguien podría explicar por qué ahora aquí en esta ecuación, además de este error estándar, me pareció la distribución de T? ¿Un valor de T? ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Valentina? Manuel escribió en el chat. Manuel, si quieres desmuteate y dices tu respuesta. Muy bien.
Mira, pero aquí estoy. Estoy seguro cuando el valor de la muestra es menor a 30 o por ahí, creo. ¿Perdón? Cuando el valor de la muestra es menor a 30. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué T? ¿Por qué no usamos el...? ¿Por qué me cambió con respecto al anterior? Me cambió el error estándar, ya se los expliqué, yo estoy calculándolo desde mi muestra, no tengo sigma, pero aquí aparecía 1.645, aquí 1.96, esos valores, y ahora resulta que me aparece el valor de T. Porque cambia la distribución normal, perdón, la gráfica como de la distribución. ¿Pero por qué? ¿Qué hace la distribución de T? Oye, Es que la distribución normal, por definición, tiene promedio 0 y desviación 1. no sé, la distribución de T yo también la centro en 0. ¿Qué problema tengo yo cuando no tengo sigma? ¿Qué piensan ustedes que pasa con sigma? ¿Qué pasa con el error acerca de mi, si quieren, en términos súper conceptuales, generales? Yo ahora no conozco sigma. ¿Qué va a pasar con mi magnitud de la incertidumbre? ¿Aumenta o disminuye con respecto a conocer a sigma? Aumenta. Saber el valor. ¿Aumenta? Aumenta. O sea, aquí, fíjense ustedes, aquí yo uso un valor de una distribución normal. Perfecto, esta normal la siguen todas las variables si yo asumo distribución normal. Pero conozco sigma de acuerdo a esta ecuación y yo no la conozco. Entonces necesariamente ustedes lo pueden visualizar de que al reemplazarlo por el estimador, que va a ser el error estándar de la muestra, calculado desde la desviación estándar de la muestra, voy a aumentar el error. ¿Ok? Porque aumento la incertidumbre alrededor del valor, alrededor de la media. ¿Sí? Yo antes conocía este valor, ahora lo tengo que estimar. Hay un error asociado a esa estimación. Por eso, yo ahora ya no puedo usar el valor exacto de una distribución normal. Entonces debo compensar, si ustedes quieren, porque ahora tengo una mayor ignorancia para calcular el intervalo de confianza. Eso hace de que yo, si ustedes quieren, utilice una distribución muestreal. La distribución de T se dice una distribución de probabilidad muestreal. ¿Por qué? Porque la forma de la distribución, es decir, la probabilidad abajo de esta curva, va variando dependiendo del tamaño de la muestra. Pregunta, ¿varía la forma de la distribución normal con el tamaño de la muestra? No, es siempre igual. Y si es estandarizada, para todas es igual. Si no, tengo que compensar porque están en distintas unidades y las unidades van a afectar el valor absoluto de la desviación estándar. Pero son todas iguales. Cuando estoy con una muestra, la forma varía. Y lo que decía el compañero es muy cierto. A medida que aumenta el tamaño muestreal, la forma de la distribución de T se acerca a la distribución normal. Y en general alrededor de 30 o más es muy, muy, muy parecida. Entonces, si ustedes toman una tabla de valores de T, que van a tener que sería bueno que aprendieran a usar a esta altura, en el segundo o tercer curso de estadística, van a poder ver que a medida de que yo aumento el tamaño muestreal, a un determinado nivel de confianza, por ejemplo 0.05, que me parece que el que usábamos antes, yo voy a llegar a valores súper cercanos al 1.96 del 95%. Y que van a ser, este valorcito de aquí no va a ser 1.96, sino que va a ser más grande, porque esa incertidumbre adicional asociada a esto hace que ahora yo pierda con precisión y me aumenta el tamaño del intervalo para un mismo nivel de confianza. Eso es lo que hacemos con TStudent y van a alcanzar a hacer, espero, mañana. Tomemos un recreo, ¿les parece? No sé si tienen alguna preguntita. Esto todo repaso, repaso de lo que saben. ¿Sí? Está. Son las, ¿qué hora es? 5:40. Tomémonos 10 minutos, ¿les parece? Volvemos 10 para las 6. Por favor, para alcanzar a ver algo de prueba de hipótesis. Okay. Si tienen preguntas a la vuelta. ¿Ya? Listo.
confianza, les decía yo, intervalos de confianza es una de las aplicaciones potentes del ámbito de la estadística aplicada, el poder calcular como precisión alrededor de estimaciones de parámetros, estimaciones de puntos, poder decir con cierto grado de confianza cuantificada la probabilidad de que un determinado parámetro efectivamente esté en un rango, y no en el sentido de que esté o no esté, sino de que yo le haya realmente acertado al valor real. Y nosotros vamos a ver, hay múltiples métodos para hacer estimación de parámetros. Vamos a ver el mínimo cuadrado, o sea, vamos a ver, ustedes ya vieron el método de mínimos cuadrados, que es la ecuación que yo les mostré, que está basado en supuestos de distribución aproximadamente normal de la variable respuesta, y yo utilizo esas propiedades para estimar la precisión alrededor del parámetro. Pero vamos a ver también un poquitito en el curso, espero, estimación por métodos de máxima verosimilitud, que hoy en día es como el estándar para realizar estimación de parámetros, yo diría más versátil que método de mínimos cuadrados. No necesariamente que mínimos cuadrados no se use, pero máxima verosimilitud es un poquitito más versátil porque puede acomodar distribuciones no normales. Puede usarse la aproximación para variables que tienen otros tipos de distribución. Esos son los métodos más comunes, pero intervalos de confianza también se pueden calcular por métodos de bootstrapping. Bootstrapping es remuestreo de observaciones que yo tengo de mi muestra. Y a partir de remuestreo de la muestra yo puedo calcular intervalos de confianza usando bootstrapping. Hay otras técnicas tipo jackknifing que normalmente se confunden, pero esas no permiten calcular intervalos de confianza. Eso, nosotros no vamos a ver técnicas de remuestreo en el curso. Son útiles para varios casos en particular, especialmente cuando hay índices o cálculos que no tienen, para los cuales no hay teoría que pueda predecir cuál es el valor de distribución paramétrico de ese estadístico que uno calcula o ese índice que uno calcula. Ejemplo, de hecho, el que mencionaba un compañero de ustedes, la riqueza de especie. Los estimadores de riqueza, de variabilidad en la estimación de riqueza se hacen por métodos de bootstrapping, no por métodos paramétricos, o sea, mínimos cuadrados o máxima verosimilitud. Eso. No sé si tienen alguna consulta, porque no vamos a tocar mucho esto de intervalos de confianza. Vamos a suponer que ustedes lo saben, van a verlo en el práctico y van a tener preguntas en el examen. Entonces, después de que tengan el práctico, podemos conversar otro poquitito más. Y luego vamos a retomar el tema de estimación de parámetros bastante más adelante en el curso. Lo que les quería contar ahora era repasar lo de prueba de hipótesis. Y es lo que ustedes más vieron en el curso introductorio y que yo creo que han aplicado múltiples veces durante la carrera en distintas pruebas. Yo creo que todos ustedes han hecho pruebas de T-Student en algún momento, o análisis de varianza incluso para distintos seminarios. ¿Sí? Tenía una duda con la explicación justo antes del recreo que me perdí un poco. ¿Ya? Con a ver, cuando pasamos de calcular el intervalo de confianza, que necesitábamos el error estándar, y el problema era que no lo podemos calcular, y por eso usábamos la distribución de T. Es porque al tener que estimar ese error estándar, yo introduzco ese error adicional o incertidumbre adicional que me va a hacer que mi estimación tenga el error de que no conozco la media, que es lo que estoy tratando de calcular, más el hecho de que tampoco conozco la desviación, la estoy suponiendo o estimando a partir de la muestra. Pero y eso es significa asumiendo que no... que no la conozco. Entendí que es la media entre, o sea, que es la desviación estándar entre las medias, pero estás asumiendo que no voy a tener más muestras, que no la puedo conocer. Es que la fórmula
que utiliza esos valores numéricos, 1.96, 6 punto algo, veces la desviación estándar, supone que yo conozco esa desviación estándar poblacional y su equivalente error estándar poblacional. Por eso es que sigma, recuerden que sigma refleja el valor paramétrico. Y yo no la conozco, son muy pocos, son ejemplos más bien teóricos en donde yo quiero calcular un intervalo de confianza alrededor de la media porque no conozco la media, pero que sí conozco la desviación estándar poblacional. Eso es muy raro. Entonces son más bien ejemplos teóricos. Entonces tengo que compensar por eso y utilizo ahora que la distribución de densidad de probabilidades de una distribución muestral. Y esa distribución muestral va aumentando, si ustedes quieren, el ancho de la distribución de T, la altura de esas colas, a medida que yo disminuyo el tamaño muestral, porque va incorporando mayor error en esa estimación, ¿sí? Eso, y por eso reemplazo ese valor de 1.96, creo que al 95%, o el que sea que yo esté calculando, por el valor de T-Student. Y eso significa que en la tablita de T-Student, a ese valor de confiabilidad, que va a ser 1 menos las tablas que dan, que 1 menos el valor de significancia, yo voy a... ahí van a converger en el valor ese de la distribución normal a grandes tamaños muestrales. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Oigan, prueba de hipótesis. ¿Quién me puede dar una definición de prueba de hipótesis? ¿Qué hacemos en prueba de hipótesis? A ver, Valentina. Digo Valentina porque hay como varias Valentinas en el curso. Entonces sé que va a haber alguna Valentina. Déjenme ver si está por aquí alguna. ¿No? Si esta es la lata de estos Zoom, porque si no responden es que a lo mejor ni siquiera están ahí. No sé definirlo, profe, como que no ¿Ah? le voy a mentir, no sé definir prueba de hipótesis. ¿No? ¿Alguien que defina prueba de hipótesis? Diego. O Vicente ya. Pero este Vicente, el mismo Vicente de antes. ¿Sí? O algún Yo de voluntario. lo que recuerdo, como que se comparan algunos, no sé si son estadígrafos, pero como me acuerdo de comparar medias, como entre poblaciones para saber si es que pertenecían a la misma población. Ya, más o menos, pero algo un poquitito más general, de definir lo que hago yo en prueba de hipótesis. Tienen que acordarse de algo, ¿no? Rayen. Pero eso sería como definir lo que es hipótesis nula y hipótesis alternativa. Claro, ¿qué es lo que hago yo, si quiere, qué es lo que hago yo cuando digo voy a hacer prueba de hipótesis? No lo vamos a llamar prueba de hipótesis, pero es prueba de hipótesis nula. ¿Y por qué digo yo prueba de hipótesis? Definir la hipótesis nula y la alternativa de lo que sea que se vaya a investigar. Ya, pero eso es definirla. ¿Qué hago yo cuando digo voy a hacer prueba de hipótesis? Probarlas. Ponerlas a prueba. Ya, ¿y qué es, Rayen? Cuéntame. En la hipótesis nula, según recuerdo, era como indicar la negación de un efecto, probablemente. Y en una hipótesis alternativa es como las diferencias observadas, puede ser, que no sean resultado de azar, algo así. Ok, no está muy mal, pero ¿qué es la prueba de hipótesis? No. Porque esa es la definición de la hipótesis nula, ya hay una hipótesis alternativa. ¿Qué significa hacer prueba de hipótesis? ¿Ustedes se acuerdan? Están medio lentos, ¿no? Sería como evaluar la probabilidad de que una hipótesis, no es que sea correcta, pero sea un poco más correcta. Sea un poco más correcto. ¿Están con miedo después de toda mi introducción? Yo creo que tengo miedo después de todas las veces que he hablado de incertidumbre. No quiero decir nada de antes. Ya.
Prueba de hipótesis, ¿se acuerdan en la pregunta que hicimos con Ayun y los chicos la clase pasada? Le decíamos, ¿cómo era la pregunta, Ayun? Si el resultado de una prueba de hipótesis indica P, ese valor de probabilidad igual o menor a 0.01, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ya, y si fuera menor a 0.01, ¿qué significa en general en biología? ¿Que se rechaza o que se acepta? ¿Se rechaza? Se rechaza. Ya, ¿y qué significa la probabilidad? La Que existe probabilidad de esa probabilidad de equivocarse error. a rechazar. al Probabilidad de rechazar la error. hipótesis. Probabilidad de rechazar la hipótesis. Y O sea, de ya, no, equivocarse al rechazar la hipótesis nula. de equivocarse al... ¿Quién dijo eso? Yo, Isidora Río. Isidora. Mira, Isidora. Bien, bien. No, ahí estamos. Ahí sí, más cerca, ¿no? Es una probabilidad de potencialmente equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Prueba de hipótesis es una decisión. ¿Ah? Una cosa es la definición de qué es una hipótesis nula, qué es una hipótesis alternativa, que mencionaban ustedes. Yo en prueba de hipótesis tomo una decisión. No así necesariamente en intervalos de confianza, me ayudan a tomar decisiones. Prueba de hipótesis, yo tomo una decisión porque respondo a esa pregunta, que es una pregunta que tiene una respuesta positiva, sí o no, ¿no? Y es si los resultados que yo tengo a la vista, que yo obtuve después de diseñar una vacuna y la inyecté, ¿cómo yo le demuestro a la agencia reguladora de que la tasa de incidencia que observo es distinta a la que yo esperaría por simple azar? ¿Ok? Entonces, yo tomo una decisión y la decisión es acepto o rechazo. Siempre, en todo proceso de hipótesis nula, la decisión es aceptar o rechazar. ¿Qué cosa acepto o rechazo? Rayen, ya lo habías dicho. ¿Qué acepto o rechazo? La hipótesis alternativa. La hipótesis nula. Solamente y únicamente la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, en el proceso de prueba de hipótesis, no figura la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa la defino yo. La prueba de hipótesis y las decisiones que yo tomo están basadas solamente en la distribución de valores esperados si la hipótesis nula fuera verdadera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, no? ¿Ustedes podrían graficar las probabilidades? El típico ejemplo de cómo se ve la distribución de probabilidad especificada por la hipótesis nula versus las hipótesis alternativas. Poco. ¿Qué es significancia? Manuel, ¿qué significa el nivel de significancia? No me acuerdo mucho, pero quería hablar sobre la gráfica. Se supone que al principio es como más elevada, tiene como el promedio y después va bajando, pero no es como una normal. Ya. De eso me acuerdo, pero el nivel de significancia respecto a la gráfica, pero no sé. No, sorry, pero no, nada que ver. ¿Alguien se acuerda de qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia no era con respecto al error. Con respecto al error, ¿qué es? ¿Me escuchas? ¿Andrés? ¿Sí? Sí, ya, es que había hablado antes, pero no se escuchaba. Perdón. Sí, disculpa. No, es que yo tenía un problema con el micrófono. Que la significancia entiendo que si la probabilidad y es menor a 0.5, quiere decir que hay una probabilidad muy baja, en este caso menor a 0. O 0.05, de que las diferencias sean por azar. Ya. O sea, que algo sea significativamente estadístico, entiendo que es que hay una muy baja probabilidad de que las diferencias sean producto del azar. Y eso va a depender de, podría ser un 0.05%, podría ser hasta menos, dependiendo. Ya, mira. ¿Sí? De rechazar
la hipótesis nula cuando es verdadera. No, ¿No? no, ¿Eso no es P? eso es P. Estoy hablando del nivel de significancia. Es verdad que eran cosas distintas y nunca entendí por qué. Andrés dijo algunos elementos. Oigan, a ver, ustedes tienen que ponerse las pilas para mañana, porque mañana les vamos a preguntar cosas así en el control, porque esto es materia pasada del curso introductorio. Nivel de significancia es la tasa de error que yo determino como aceptable, ¿ya? No es la probabilidad de ese resultado que yo tengo. ¿Sí? ¿Ustedes entienden por qué? ¿Por qué es importante establecer ese nivel? ¿Por qué 5%? A ver, ¿alguien se recuerda por ahí? ¿Alguien les dijo por qué se determina 5%? Ustedes, varios mencionaron, es menor al 5%. Porque hay una teoría de límite central que dice que el 5% es el valor que debe usarse. ¿Es por eso? ¿No? ¿Viene de ahí? ¿Alguien recuerda de dónde viene el 5%? Consenso. Es un consenso. Es un consenso. ¿Y por qué se necesita un consenso? Para que podamos entendernos. Para que podamos entendernos. Y no sé, para que la ciencia que yo haga pueda conversar con la que hace el laboratorio de Pero al si lado. yo digo, no, mira, yo voy a decir cuánto, yo voy a poner 4%. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué es prueba de hipótesis? Hagamos un ejercicio. Supongan ustedes que, y espero que quede un poquitito más claro, que el ejercicio que yo hago con el curso introductorio. Imagínense ustedes que ustedes me ven apostando con estudiantes, algo, el resultado de un partido, o apostando algo al cara y sello. Y yo le digo, mira, si sale cara, yo me gano 5.000 pesos, si sale sello, lo ganas tú, yo te pago. Y cada vez que me ven apostar, yo gano. Y dicen, chuta, en realidad parece que el profe Navarrete tiene una monedita que cae más por un lado, él dice cara y le sale cara, todas las veces que lo tira. ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer para evaluar la hipótesis de que, y alternativa, ¿no? De que, veamos, para evaluar la hipótesis de que el profesor Navarrete está haciendo trampa? Y lo vamos a denunciar. Y cuando lo denunciemos, lo vamos a ir a funar hasta que lo echen de la carrera, porque ahí se está ganando la plata a costa de estos pobres estudiantes. Se hace un sueldito extra y el profe les apuesta y gana cada vez. ¿Qué se les ocurriría hacer? Primero, esa hipótesis de que el profe Navarrete hace trampa, ¿es la hipótesis nula? No. No. ¿Cuál hipótesis sería? Nula sería que el profesor va a tener los mismos resultados independiente de la moneda que esté usando. La hipótesis nula, sí, que va a ser que si la moneda tiene sesgo, va a terminar no favoreciendo al parecer al profesor, que es mi hipótesis alternativa, y la hipótesis nula sería que en realidad la moneda no tiene sesgo. ¿Sí? O sea, que cuando el profesor la tira, en realidad hay igual probabilidad de que caiga cara o sello. ¿Sí? Eso sería la hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis nula es no hay diferencias entre cara y sello. ¿Está? ¿Qué tipo de distribución de probabilidad determina las probabilidades de cuántas caras, cuántos sellos caen en 100 lanzamientos? Binomial. La distribución binomial que veíamos recién. Bueno, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer? Ahí tienen una hipótesis, definieron la hipótesis alternativa, que si ustedes piensan que hay apoyo para esa hipótesis alternativa, van a denunciar al profesor Navarrete por ganarse la plata y lo funan hasta que lo echen. ¿Qué se les ocurriría? Y una hipótesis nula que dice, no, en realidad la moneda del profesor Navarrete no es tan sesgada.
¿Cómo lo podrían someter a prueba? Tomamos su moneda, profesor, con su permiso. No, pues yo estoy aquí a este lado, si esto es vía Zoom, esto es vía pandemia. Bueno, Esto es época de pandemia, así que yo estoy aquí con mi moneda. ¿Ah? Usted tira su moneda, un número determinado de veces, y tomamos Ya. una moneda cualquiera y también la tiramos. Y vemos... ¿Por qué tiran una moneda cualquiera? ¿De qué serviría eso? Para... es nuestro control, porque... No, porque esa es tu moneda, si estamos hablando de mi moneda. Pero lo que pasa es que podría ser su mano, por ejemplo, profesor. Ya. Puede ser no su moneda, pero su mano. Bueno, es que lo voy a hacer justo frente a ustedes, así, todas las veces. Ahí así, tac, tac. Usemos Ya su ven moneda. todo. Ahí tengo mi moneda. No la van a poder tener, no se las puedo pasar. ¿Qué harían? Para decir, oye, algunos de ustedes, pues imagino, espero que algunos de ustedes digan, no, el profe no haría algo así. Ojalá, a lo mejor todos están de acuerdo. ¿Qué harían para evaluar esa hipótesis? Por ejemplo, lanzamiento, pero tiene que ser ¿con qué? Con mi moneda, si el objeto de estudio es mi moneda, no otra moneda. ¿Sí? Entonces yo tiro la moneda, me piden tirarla cierto número de veces. ¿No? ¿Cuántas? 100 veces. Todas las que le dé su paciencia. No, pues tienen que definirlo. Digan ustedes cuántas. ¿Con cuántas estarían convencidos de que la moneda es sesgada o que la moneda no está sesgada? La tiro frente a ustedes, mi monedita, cada vez. ¿Cuántas veces la tiro? ¿100 veces? ¿Están ahí? Vale dice por el chat que 30 es un buen número. 30 apenas, mira, poquita, ya, ok. Tirémosla 30 veces. Así yo no pierdo tanto tiempo. Ustedes hacen la reunión y dicen, vamos a hacer el experimento, ¿verdad? ¿Cuál es el experimento? Que yo la voy a tirar 30 veces. Hipótesis nula, el profesor Navarrete no hace trampa, tiene una moneda que en realidad cae igual número de veces cara o sello. Tiene más bien igual probabilidad de caer cara o sello. La hipótesis alternativa que tienen muchos de ustedes, que en realidad yo tengo una moneda que siempre cae más para el lado que yo digo, sea cara, sea sello, y yo manipulo eso, y me permiten tirarla exactamente como yo lo estoy haciendo frente a ustedes. ¿Ah? 30 veces. Y de las 30 veces yo pesco, la tiro cara, la tiro de nuevo cara, y van anotando ustedes, la tiro de nuevo sello, tiro de nuevo sello. Y como resultado salen 18 caras y 12 sellos. ¿Hay evidencia de que yo estoy haciendo trampa? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Que en realidad ven, eso es prueba de que la moneda está sesgada. A ver que levanten. ¿Cuántos dicen sesgado? Y el profe se va, lo vamos a echar. Es que aunque sea diferente que lo esperado, que sería que sean iguales, como que no necesariamente se acerca al valor real, no sé, entonces... Ya. O sea, tú me darías el beneficio de la duda y dirías, no, yo creo que el profe no. Alguien de aquí, a ver, mejor. Hay alguien que diría, no, el profe está haciendo trampa. Que diga el tiro, sin miedo. ¿Cuáles eran los valores? 18 y 12. 18 caras, 12 sellos. Estoy anotando aquí las caras y los sellos. ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, gracias. Entonces yo la tiro y ahí me voy para la casa, ¿cierto? Ok, supongamos ahora que yo hago lo mismo. La tiro y me salen 20 caras y 10 sellos.
¿Alguien aquí diría que yo hago trampa? ¿Ah? ¿Nadie? Yo creo Pucha que me tienen fea, le tienen fe a los profes. ¿Ah? Yo creo que una moneda cargada tendría mucha más diferencia, pero Ya, nunca he tenido no, una moneda qué cargada. bueno. Ya, supongamos que yo en realidad tiro la moneda y me salen 25 caras y 5 sellos. Pero Yo es que siempre igual, muestro las caras. como es 50% de probabilidad, hay una probabilidad muy baja de que en los 30 eventos salga siempre un mismo lado. Hay una probabilidad baja. Pues sí, por eso. Pero ¿cuántos dirían frente a eso? 25 caras y 5 sellos. Que el profe está haciendo trampa. Ve la cargadita a la cara, la moneda no es una moneda normal. Es la moneda con que apuesta. ¿Alguien? Ay, pucha que son confianzudos ustedes. Supongamos que salen 28 caras y 2 sellos. Ya ahí sí es trampa. Parece que empiezan a sospechar aquí en el chat. Ah, sí, sí, pues, ¿cierto? Porque si no, yo les sugiero que sean un poco más desconfiados, porque si a alguien ya le salen 25 caras y 5 sellos, yo empezaría a sospechar. ¿Qué quieren que les diga? Ya, con 28 caras y 2 sellos, ¿alguien sospecha? Es evidencia de que en realidad yo estoy haciendo Completamente. trampa. ¿Ah? Completamente, diría yo. Funado, total, pues, profe, ahí, que se vaya para la casa nomás, lo denunciamos. Ya, y si me salen 30 caras y 0 sellos, ahí yo transpirando, ahí las tiro y cada vez me sale la cara. ¿Cuántos dirían de que yo estoy haciendo trampa? ¿Rayen dice que estoy haciendo trampa o que no? ¿Hay alguien que diga que yo no estoy haciendo trampa? La moneda no tiene sellos. La moneda no tiene sello. O yo, Una o la moneda de moneda dos caras. cada vez cae para un lado. Oigan, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer? Esto de aquí es prueba de hipótesis. Yo tengo una distribución esperada que no requiere nada. Yo no requiero otra moneda, no requiero comprobar nada. Yo tengo que decir, sí, mi moneda no está sesgada. En otras palabras, sí, no existen diferencias entre los grupos que yo estoy comparando, yo esperaría encontrar tales resultados. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, si el profe me muestra que los valores que obtiene al lanzar la moneda están dentro de lo normal, de lo esperado por simple azar, yo lo voy a dejar irse con su moneda. Pero si me muestra y lo hace y el valor que obtiene ahí es muy raro, como cuando ustedes empezaron, miren que ustedes son buenos, les voy a empezar a apostar. Porque como con 25 caras y 5 sellos recién dijeron, y hay evidencia de que está haciendo trampa. Entonces yo voy a decir, ese valor es raro. ¿Por qué creen ustedes que necesito determinar el nivel de significancia antes de hacerlo? ¿Por qué creen ustedes? Porque aquí hubo como 4 o 5 opiniones distintas, pues. Si ustedes no me dicen, yo sé que la probabilidad de que si yo la tiro me salgan 15 caras y 15 sellos es súper baja. No es alta la probabilidad de ese evento en particular, a pesar de que es el más probable, es una probabilidad baja. De manera de que yo necesito decir, oye, pongámonos de acuerdo. Si me salen 20 caras y 10 sellos, ¿qué van a decir ustedes? Porque eso yo lo encuentro súper probable. Si me salen... Entonces, yo necesito necesariamente ponerme de acuerdo en decir qué es un evento raro o un evento, ¿cómo lo llamamos? Poco probable de que ocurra por simple azar. ¿Qué es ese valor en el que nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese valor que nos tenemos que poner de acuerdo antes de hacer cualquier cosa? ¿El nivel de significancia? El nivel de significancia. Bueno, ese no es la probabilidad que yo obtuve en la moneda. Es que yo voy a exigirles que si ustedes me van a poner en esta prueba de la cual depende mi carrera, que decidamos antes de hacer el estudio. ¿Por qué?
porque si no, cuando yo obtenga las 28 caras y 2 sellos, yo le voy a decir, no, pues esto puede ocurrir por simple azar. ¿Puede ocurrir por simple azar o no? Sí, sí puede. Obvio, pues puede. Y si me salen 30 caras y sellos y 0 sellos, ¿puede ocurrir por simple azar? Sí, pues. Todos los eventos, recuerden, todos los eventos definidos por mi hipótesis nula en la población pueden ocurrir, todos. Lo que pasa es que ocurren con poca probabilidad, pero todos pueden. Si la tiro la moneda 100 veces, la probabilidad de que las 100 veces me salgan 50 caras y 50 sellos también es baja. Es el evento más común, pero la probabilidad es baja. Entonces, ¿qué tengo que determinar yo antes de hacer prueba de hipótesis? Es decir, ¿qué nivel de probabilidad yo voy a considerar como suficientemente poco común, poco probable que ocurra por simple azar? Eso es lo que hacemos con prueba de hipótesis. Porque si ustedes se fijan, si yo obtengo el resultado de 20 caras y 10 sellos, y ustedes me exculpan, y yo me voy para la casa, significa que en realidad yo no estaba haciendo trampa. Ustedes ahora tienen la seguridad de que yo no hacía trampa. ¿O no? Yo obtuve 20 caras, 10 sellos, y me dijeron, ya, profe, nos habíamos puesto de acuerdo en el 5% de probabilidad, que probablemente está por allá por 25 a 5 y de ahí para abajo. Y usted, que no, la prueba que hicimos no hay evidencia de que usted hizo trampa. ¿Significa que yo en realidad no hacía trampa? No. No, pues. ¿Qué probabilidad tienen ustedes de haberse equivocado y haberme mandado para la casa a pesar de que yo hago trampa? Ese valor que nos dijimos en un momento, que nos pusimos de acuerdo. El valor que nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo yo? Bueno, en realidad no es el otro, el inverso. ¿Qué probabilidad tengo yo si ustedes dicen, mire, el profe obtuvo 28 caras y 2 sellos, culpable, lo echamos? Y en realidad yo soy inocente. ¿Qué probabilidad tengo yo de que en realidad yo sea inocente? Yo en realidad no cometí trampa, pero tuve la mala fortuna de que la tiré y me salieron 28 caras, 2 sellos. ¿Es posible que yo no haya cometido trampa? Primero que ustedes se deben preguntar, ¿sí o no? Es posible que no haya cometido trampa, a pesar de que tengo 28 caras y 2 sellos. Sí. Es posible. Sí. Obviamente. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que ustedes me manden preso, incluso a lo mejor? Me echan de la universidad. ¿Cuál es la probabilidad de que lo hagan a pesar de que el pobre profesor Navarrete no hace nunca trampa? El 5%. 5%. Okay. Eso es. Entonces yo definí que me voy a equivocar 5% de las veces. Eso es lo único que hago en prueba de hipótesis, es que definí que voy a vivir con el cargo de conciencia de que mandé preso al profesor Navarrete, a pesar de que a lo mejor era inocente. Y a ese cargo de conciencia, a ese error lo llamo, ¿cómo lo llamo? Error tipo... van a tener que repasar, ¿eh? 1. Error tipo 1, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula a pesar de que esa hipótesis era verdadera, ¿sí? Al contrario, como decíamos, si en realidad yo obtuve 20 y 10 lanzamientos y en realidad yo hago trampa, cada vez que apuesto estoy haciendo trampa y digo, ya, por suerte me fui para la casa. ¿Ok? ¿Qué error cometí entonces si es que en realidad el profe hacía trampa y no lo logramos pillar con la prueba? Error tipo... ¿Cómo le llaman? Tipo 2, la probabilidad de aceptar una hipótesis nula que en realidad es falsa. Es decir, si
Si ustedes me mandan para la casa, ahora van a vivir con otra incertidumbre, que es la incertidumbre de que en realidad hacía trampa, pero salió libre. Porque yo no tuve evidencias para decir el profe hace trampa. Por eso es que es crítico ponernos de acuerdo en ese nivel de significancia. Como ustedes decían, por consenso se ha establecido en biología el 5%, en otros ámbitos no es el 5%, es el 10%, en general en paleontología y otras cosas. Y yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir, mire, yo voy a usar el 3% de nivel definido, o yo voy a usar el 7%, no el 5%. No hay nada en teoría estadística, que impida que ustedes hagan eso. ¿Por qué creen ustedes que no se puede hacer en la práctica? ¿Por qué en la práctica no podrían hacerlo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que no se puede hacer fiel? Sí, yo en teoría puedo decir, no, mire, en realidad no voy a usar el 5%, voy a usar el 7% de probabilidad cuando yo hago un estudio. No hay nada en teoría estadística que diga que no pueden. ¿Por qué en la práctica yo no lo puedo hacer? Porque no sería comparable con ningún otro estudio. No, más que eso. Más fundamental que lo que veíamos aquí en el ejemplo, ¿no? Porque nadie me creería, po. Porque a menos que yo lo declare ahora y diga, en el próximo estudio que yo voy a hacer, en un año más, y no tengo ningún dato, yo voy a usar 7%, ¿ah? No voy a usar el 5%. Porque si yo lo hago y lo declaro al momento que hago el estudio, ¿quién me va a creer que fue a priori? Y que no fue que yo saqué justo ese resultado que si lo subo al 7% me sale significativo. Entonces yo no puedo usar un valor a menos que lo declare a priori. Y en ciencia va a ser re difícil porque tendría que declararlo para mis futuros estudios científicos, que yo después voy a usar otro nivel, ¿eh? No el que están usando todos. Entonces no hay nada mágico con el 5%. Es la probabilidad con que nosotros hemos aceptado en general en biología que vamos a vivir de incertidumbre de una parte, que es rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Y he privilegiado el determinar esa tasa de error, el fijarla. Y eso es apenas 1 en 20. Eso significa que, como yo le digo a los estudiantes, como en general uno publica resultados significativos, si ustedes van a mi currículum y cuentan el paper 1, cuando llegan al paper 20, ese se publicó por error. Entonces ustedes pueden sacar uno de cada 20 papers para afuera. No es tan así, porque yo no cometo errores, ¿no? Pero en general, eso es así. Lo que pasa es que uno no publica un paper con una prueba de significancia. Pero más o menos es así, pues. Porque yo he aceptado que 1 en 20 veces yo me voy a equivocar por simple azar. Y voy a rechazar esa hipótesis nula a pesar de que era verdadera. Y voy a mandar a este pobre profesor a la cárcel a pesar de que en realidad la moneda no tenía problema y tuvo la mala suerte que le tocaron esos más de 25 caras y apenas 5 sellos cuando nos hizo la prueba. ¿Está? Fíjense ustedes que independiente de si me mandan para la cárcel o me exculpan y me mandan para la casa, ustedes jamás van a tener acceso a mi moneda. Ustedes no van a saber si en realidad yo hice trampa, no hice trampa, si la moneda está buena o mala. Yo les decía en las preguntas anteriores de la clase pasada, la probabilidad que yo determino en este ejercicio no es realmente una probabilidad de si la moneda realmente es verdadera. O sea, la hipótesis nula, perdón, es realmente verdadera. Es que yo solamente puedo decir si fuera una moneda no sesgada, si fuera una hipótesis nula en donde la distribución es la esperada de acuerdo a este modelo, los resultados deberían ser así. Pero no tienen acceso a la moneda ni la van a tener nunca. Ustedes van a tomar la decisión y viven con esta incertidumbre. Yo cuantifico esta tasa de error y la fijo, esa tasa de significancia o tasa de error aceptable.
y todos los resultados iguales o peores a eso, es decir, resultados que ocurren con menor frecuencia, me van a llevar a la misma decisión, rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuando la Javiera decía por qué son distintos, porque la probabilidad, la P, es el valor de probabilidad de ese evento que yo tuve y todos los peores. Pero eso no me sirve para tomar la decisión final solamente. Yo tengo que haber fijado antes la tasa de significancia. ¿Cuánto voy a considerar como aceptable? ¿Ok? Pregunta, porque estamos justo en la hora pasada. Disculpen, nos demoramos mucho. Yo les sugiero que repasen un poquitito esta cosa de conceptos bien básicos introductorios. No sé si hay preguntas en el chat. No, en el chat no hay. Yo tengo una consulta, profe, con respecto a no una clase, sino al texto que está en Canvas. ¿Ese texto nos sirve para repasar todos estos conceptos básicos? Mira, sí, yo creo que sí. Hay una parte introductoria que se ha ido expandiendo, en parte porque yo me doy cuenta que cuando llegan al curso muchas veces no se acuerdan de la materia o lo pasaron un poquitito por encima, pero debería ayudar. Y la discusión, pregúntenle a los ayudantes, esta discusión es importante porque se genera harta confusión con qué es ese valor de P que uno interpreta y el vivir con la incertidumbre de cuando yo acepto y cuando yo rechazo la hipótesis. En los dos casos hay una probabilidad de haberse equivocado. Y eso es lo que define la tasa de error tipo 1 y tipo 2 que ustedes conocen. Eso, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no es del control de mañana. Dale. La materia va a contemplar la clase pasada y esta, ¿no? O solamente esta. Ah, para Daniel. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, estoy por aquí. Debería ser de esta. Debería ser lo que pasamos ahora. Ya, gracias. Ok, chicos, que descansen. Mañana entonces el práctico van a empezar a jugar un poquitito con distribuciones, ¿verdad, Daniel? Repasar conceptos de prueba de hipótesis. Sí, exacto. Intervalos de confianza. Sí, población, muestra, intervalos de confianza, un poquito de distribuciones, eso. Isabel pregunta que si vamos a subir la clase hoy. Sí, la vamos a subir hoy. Ahorita apenas se cierre la sesión de Zoom, vamos a empezar a procesar el video y bueno, inmediatamente esté sincronizado en la nube, les pongo el link en Canvas. Ok, ok, chao chicos, que estén bien. Igual, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. ¿Eso no va a aparecer al final? Me parece que no.